El cerdito de Navidad, de J.K. Rowling. 14. Encogido. Nada más pronunciar esas palabras, Jack notó una extraña sensación en el estómago. Parecía que estuviese bajando a toda velocidad en un ascensor. Al mismo tiempo, la cama y las sábanas empezaron a crecer tan rápidamente que al cabo de un momento ya no veía el suelo. Presa del pánico, se puso en pie, pero tropezó con los pliegues de las sábanas y se cayó boca abajo. Unos segundos después, se dio cuenta de que la cama no había crecido, sino que él se había encogido. Cuando consiguió levantarse, vio que los pliegues de las sábanas parecían bancos de nieve gigantescos. Daba mucho miedo pensar que podías encogerte tanto con solo pronunciar unas palabras. Y Jack se alegró mucho de que su edredón no hubiese cobrado vida porque, si hubiese querido, habría podido asfixiarlo. El cerdito de Navidad le habló desde el suelo. «Baja por una esquina del edredón», le dijo. «Venga, es muy fácil». No era verdad. Sin embargo, Jack hizo lo que pudo, y tras un descenso espeluznante que incluía un gran salto al final para llegar al suelo, aterrizó por fin junto al cerdito de Navidad. Ahora medían exactamente lo mismo, 20 centímetros. Bueno, adiós a todos. Se despidió el cerdito de Navidad y echó a andar hacia la puerta del dormitorio. Encantado de conoceros. Algunas cosas intentaron hacerlos volver. «Piensa», rogó el pequeño tiburón de plástico que Jack había comprado en el acuario mientras golpeaba el suelo con las aletas. «Piensa bien lo que haces, cerdito». «Ya lo he pensado, gracias», repuso el cerdito de Navidad. Se apoyó en la parte inferior de la puerta que rebotó y se abrió. En el mundo de las cosas perdidas nunca ha entrado ningún niño de carne y hueso, gimoteó un pequeño robot que le habían regalado a Jack al comprarse una hamburguesa y que ese mismo día había lanzado contra la pared. «Para todo hay una primera vez», dijo el cerdito de Navidad, mientras Jack y él salían al rellano. «Jack», empezaron a decir unos pantalones que se habían caído del armario. «No te está contando que...» Pero el cerdito de Navidad ya había metido las patitas por debajo de la puerta, donde había un hueco de un par de centímetros, y había tirado de ella para volver a cerrarla. «Tienes unas cosas muy aburridas», le dijo a Jack. «Vamos». Jack pensó que el cerdito de Navidad era muy mal educado y que Holly y él estaban hechos el uno para el otro. Siguió hasta la escalera e, imitándolo, empezó a bajar un escalón tras otro. Jack se había vuelto tan pequeño que el pasamano parecía tan alto como un rascacielos. Las barras verticales proyectaban unas sombras aterradoras sobre él y sobre el cerdito. ¿Por qué no habla la escalera?, preguntó Jack al saltar de un peldaño al siguiente. ¿Ni mi edredón? Hay cosas que no están lo suficientemente despiertas para hablar, ni siquiera en Nochebuena, le contestó el cerdito de Navidad. ¿Tu edredón es nuevo?, Sí, contestó él. Entonces todavía no se ha impregnado de suficientes sentimientos tuyos. Eso es lo que hace despertar a las cosas. A medida que las utilizan, van absorbiendo los sentimientos de los humanos. Pero los seres humanos no les prestan mucha atención a cosas como las escaleras y las paredes, y por eso casi nunca se despiertan, pero tú también eres nuevo y estás bien despierto. dijo Jack. Un poco más despierto de la cuenta, diría yo. Pensó, pero eso no lo dijo en voz alta. Yo soy un caso especial, repuso el cerdito de Navidad, y a Jack le pareció un comentario muy jactancioso, muy distinto del tipo de comentario que habría hecho Dito, que nunca alardeaba de nada. Ahora tenemos que decidir el mejor sitio donde perdernos, continuó el cerdito. Perderse a propósito es más difícil de lo que imaginas. ¿Tienes alguna idea?, ¿Eso es lo único que tenemos que hacer para llegar allí? preguntó Jack. ¿Perdernos? Por supuesto, pero será difícil, porque supongo que conoces muy bien esta casa. A lo mejor es más fácil en el jardín,
respondió Jack. Sobre todo ahora que soy así de pequeño. Podríamos arrastrar una silla hasta la puerta de atrás. Subimos a la cerradura y abrirla. Buena idea, concedió el cerdito de Navidad. Acababan de llegar al pie de la escalera. ¿Por dónde? Jack guió al cerdito de Navidad por el pasillo oscuro hacia la cocina. El pasillo parecía inmenso cuando solo medía 20 centímetros. Por suerte, la rendija de abajo de la puerta de la cocina era muy grande. Se tumbaron en el suelo y se colaron por debajo. Excelente, dijo el cerdito de Navidad, si conseguimos empujar la silla hasta... Pero no terminó la frase. Una bestia gigantesca de 4 patas se había plantado ante ellos. Era peluda, con dientes largos y amarillos y unos ojos muy brillantes. Dio un fuerte ladrido y se abalanzó sobre el cerdito de Navidad. Resbaló por el linóleo, pero estuvo a punto de atrapar al cerdito con sus peligrosas fauces. ¡Corre! ¡Corre! Gritó el cerdito de Navidad y se apresuró hacia la puerta. Jack lo siguió. Toby estuvo a punto de alcanzarlo, pero solo arañó el suelo con sus garras. Entonces Jack y el cerdito de Navidad se tiraron al suelo y se deslizaron otra vez por debajo de la puerta para volver a salir al pasillo. «No me has avisado de que había un perro», exclamó jadeando el cerdito de Navidad mientras Jack y él, tumbados boca abajo, recobraban el aliento. No me acordaba, repuso Jack. El perro no vive aquí. Toby no paraba de gemir y arañar la puerta de la cocina tratando de atraparlos. «Tendremos que salir por la puerta principal», dijo el cerdito de Navidad. Se levantó y se sacudió el polvo. «¡Vamos!». Pero justo en ese momento, Toby se lanzó contra la puerta de la cocina con tanta fuerza que consiguió abrirla. Jack y el cerdito de Navidad echaron a correr por el pasillo mientras Toby los perseguía resbalando por el parquet. Llegaron hasta el salón, que estaba a oscuras, salvo por las guirnaldas del árbol, y se metieron a toda prisa debajo del sofá. Veían el morro negro y reluciente de Toby husmeando debajo del mueble, tratando de encontrarlos mediante el olfato. No paraba de gemir. Jack temía que el perro no se rindiera mientras supiera que ellos estaban allí abajo. Si vamos arrastrándonos hasta detrás del árbol, le susurró al cerdito de Navidad. A lo mejor podemos salir de la habitación y hacerle creer que todavía estamos aquí abajo. Y entonces quizás podamos volver a la puerta de la cocina. El cerdito de Navidad asintió. Se sujetó la barriga para que las bolitas de relleno no hiciesen ruido y siguió a Jack hacia la rendija del otro extremo del sofá donde estaba el árbol de Navidad. Para entonces, Jack era tan pequeño que los regalos que había al pie del árbol se alzaban en la oscuridad y parecían casas apiñadas de cualquier manera. Toby seguía olfateando y rascando con la pata el extremo opuesto del sofá. Despacio y con mucho cuidado, Jack salió reptando y empezó a trepar por los paquetes. Por suerte, uno estaba decorado con una cinta roja y consiguió aferrarse a ella con los pies descalzos para ayudarse a subir. Otro, en cambio, estaba envuelto con un papel azul con estampado de copos de nieve plateados que se desgarró un poco cuando se agarró a él. Dentro había una caja enorme de Lego. Jack estaba seguro de que aquel era el regalo que su padre había encargado para él. Las lucecitas de las guirnaldas, que tan diminutas parecían cuando Jack y su madre las habían colgado en el árbol, ahora se veían enormes y lo deslumbraban. Siguió trepando poco a poco por el montón de regalos, hasta que llegó al más grande, que estaba envuelto con papel dorado y reluciente. Si conseguía cruzarlo, habría salido de debajo del árbol, pero patinó. El papel era tan satinado que resbaló por él y como no encontró nada a lo que sujetarse, se cayó por una grieta que, ahora que solo medía 20 centímetros de estatura,
Le pareció un barranco hondísimo y completamente oscuro. Intentó volver a subir, pero se había caído entre unos regalos gigantescos envueltos con un papel demasiado liso. ¿Dónde estás?, le preguntó en voz baja el cerdito de Navidad, pero al cabo de un segundo, él también resbaló por el paquete dorado y fue a caerle encima a Jack. ¡Oh, no!, dijo Jack. Habían oído a Toby, que corría a toda mecha hacia el árbol. ¿Por qué has hecho ruido? ¿Por dónde se va a la cocina?, gritó el cerdito de Navidad. Los gruñidos del perro se oían cada vez más cerca. No lo sé, respondió Jack desesperado. he perdido.